Estamos en nuestra serie de la carta a los Romanos y ahora nos corresponde predicar sobre el capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 10. Romanos capítulo 11, del versículo 1 al versículo 10. Quiero leer para ustedes la palabra infalible de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Amén. Demos gracias a Dios en esta hora. Padre, en esta hora especial rogamos a ti por la asistencia de tu Espíritu Santo para nosotros hoy, en esta mañana, y rogamos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, que sea Él edificando nuestro ser y quebrantando todo lo que no es tuyo. Quebranta, Señor, toda soberbia que hay en nuestros corazones, toda incredulidad. Y permite que tu palabra predicada en esta mañana no solo transforme a tu iglesia, sino que también tu palabra predicada en esta mañana traiga el arrepentimiento a aquellas personas que aún no te conocen. Permite que el nombre de Cristo, Señor, sea glorificado. Permite que el nombre de Cristo sea santificado, y ayúdanos en medio de nuestra debilidad para que solamente tu palabra sea la que hable en esta mañana y no palabra de hombres. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos nosotros hemos escuchado en alguna oportunidad la famosa frase: la esperanza es lo último que se pierde. Y considero en las diferentes áreas de la vida que esa frase puede ser más o menos verdad o quizá no. Pero a nivel espiritual hay una gran diferencia. Debemos reconsiderar dicha frase. Quizá el problema no es en sí la frase, sino la persona quien la dice. Ahora, ¿cómo perder algo que nunca se ha obtenido? Todas aquellas personas que están alejadas de Jesús, ¿cómo perderán la esperanza que nunca han tenido? Bueno, todas esas personas, la única manera de recuperar o de recobrar o de obtener por primera vez esa esperanza es sencillamente viniendo a Jesús. La esperanza que trasciende lo pasajero y lo temporal se encuentra en la persona de Cristo, en su obra salvífica, en el medio salvífico y en su alcance salvífico. El apóstol Pablo en el capítulo 10, en el versículo 21, deja claro que Israel no solamente es un pueblo soberbio, un pueblo ignorante, un pueblo incrédulo, sino también un pueblo rebelde y contradictor. Ahora, en esta última declaración del versículo 21, parece cerrar el caso contra Israel. Y creo que es muy natural a estas alturas preguntarnos, ¿hay algún tipo de esperanza para la nación de Israel? ¿Llegarán ellos a decir coloquialmente la esperanza es lo último que se pierde? ¿Tendrán como nación una segunda oportunidad?
O más bien en palabras del apóstol Pablo, según el versículo 1 del capítulo 11, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Esa es la pregunta, y él responde categóricamente: en ninguna manera, como nos tiene ya acostumbrados. La seguridad de esta respuesta deja ver que era bastante obvia. Sin embargo, la iglesia de Roma tenía miembros de ascendencia judía y otros judíos estaban llegando a los caminos del Señor. Por lo tanto, no está de más explicar esta respuesta tan categórica y tan obvia. Por esta razón, lo que va a hacer el apóstol Pablo es darle a su audiencia original algunas pruebas indubitables de que Dios no ha desechado a la nación de Israel. Por el contrario, hay esperanza para ellos. La hubo antes de Cristo, en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Pablo, a lo largo de la historia y hasta nuestros días hay esperanza. Es así como el tema de nuestra sección es la esperanza de salvación para Israel, pero eso sí, a pesar de ser un pueblo rebelde y contradictor. Escúchenlo bien, hay esperanza de salvación para Israel a pesar de ser un pueblo rebelde y contradictor. Como lo ven, la palabra salvación nuevamente cobra importancia en nuestro pasaje. Ya ha tenido dominancia en el capítulo 9, en el capítulo 10, en el capítulo 11, claro, dentro del marco del propósito electivo de Dios. Ese es el gran tema de estos tres capítulos, capítulo 9, 10 y 11. La salvación que depende únicamente de la voluntad soberana de Dios para judíos y para gentiles, como lo aprendíamos en la escuela dominical pasada, una salvación con alternancia. Si nuestro título, son las pruebas esperanzadoras para la salvación de Israel, pues evidentemente creo yo que ese es el tema que más sobresale, pruebas esperanzadoras para la salvación de Israel. La pregunta que debemos hacerle al texto es: ¿cuáles son esas pruebas esperanzadoras para la salvación de Israel? Y el apóstol Pablo, a través del texto, nos va a entregar algunas de esas pruebas. Así que lo que vamos a ver para desarrollar nuestro bosquejo en la predicación en esta mañana son tres pruebas esperanzadoras para la salvación de Israel. La primera prueba es de carácter personal. La encontramos en el versículo 1, parte B, hasta el versículo 2, parte A. Versículo 1b, 2a. La segunda prueba es de carácter histórica. Versículo 2b hasta el versículo 4 de nuestro pasaje. Y la tercera prueba es de carácter teológico. Versículo 5 hasta el versículo 10. Y esta última prueba de carácter teológico se divide en dos grandes doctrinas. La primera doctrina es la doctrina de la gracia salvadora de Dios, versículos 5 y versículo 6. Y la segunda doctrina, nuevamente, es la tan conocida elección soberana de Dios, versículo 7 hasta el versículo 10. ¿Cuáles son las pruebas esperanzadoras para la salvación de Israel? La primera prueba es de carácter personal, versículo 1b al 2a. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. La prueba es de carácter personal porque involucra directamente al apóstol Pablo. Él describe su posición como un verdadero israelita, como descendiente de Abraham, como quien pertenece a la tribu de Benjamín. Algo muy similar había dicho en Filipenses capítulo 3, versículo 5, cuando dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Y continúa en el versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aparte de ser un verdadero israelita, el apóstol Pablo era un perseguidor voraz de la iglesia. Si alguien pudiese pensar en la última persona que recibiría el evangelio de Cristo por su conducta, tal vez alguien pensaría en el apóstol Pablo.
Sin embargo, mis amados hermanos, vemos que la gracia salvadora de Dios le alcanzó a pesar de Pablo. A pesar de Pablo. El Señor lo había amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Pablo conoció al Señor solamente por la gracia salvadora y lo ha convertido en heraldo del Evangelio. Sin duda, si Pablo fue salvado por la gracia de Dios, entonces hay esperanza para la salvación de Israel. Ahora, debo aclarar algo. No solamente el apóstol Pablo, pues fue el único judío que alcanzó la gracia salvadora de Dios, no. Muchos otros judíos se unieron con él a principios del siglo I. Es más, la iglesia durante los primeros 50 años de su constitución estaba compuesta mayormente por judíos que creían en el Evangelio de Cristo. Así que por esta razón era más que obvio que Dios no había desechado a la nación de Israel. Era más que obvio. Muchos israelitas en el tiempo de Pablo estaban llegando a los caminos del Señor y afirmando así que habían sido elegidos antes de la fundación del mundo. Pablo parece estar diciendo lo siguiente: ¿necesita alguien alguna prueba de que Dios cumple su promesa y no ha desechado a su pueblo? Que me mire a mí, pues yo soy israelita. Y esta es la primera prueba. Creo que es una prueba muy fuerte, una prueba esperanzadora para la salvación de Israel, que Pablo fue salvado por Dios y Pablo era israelita. La segunda prueba, como les dije en la introducción, es de carácter histórico y lo vamos a leer a partir del verso 2b hasta el versículo 4. Dice la palabra del Señor: ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. La segunda prueba es tomada del relato del primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 10 al versículo 18. En este texto, en su contexto, está la huida de Elías al monte Horeb, donde desconsoladamente se había escondido en una cueva. Y en dicha situación tan difícil, Dios interrumpe la situación con una pregunta directa a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Bueno, la respuesta del profeta fue la siguiente, fue algo apasionada. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Sin embargo, mis hermanos, Elías en realidad no estaba tan solo como él pensaba. Él no era el único profeta de Dios que se había levantado en medio de crisis espiritual. No. El Señor en el versículo 18 dice: y yo haré que queden 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Mis hermanos, lo que está haciendo Pablo es articular los eventos ocurridos en el siglo I con los eventos ocurridos en los tiempos del profeta Elías. En cierto sentido, los días de Elías habían regresado al siglo I. Si pudiésemos ir al siglo I y revisar la fe de las personas, pues hay una absoluta incredulidad. Es más, les estaban dando muerte a los profetas. Juan el Bautista ya había caído y el gran profeta de profetas, nuestro Señor Jesucristo, había ido a la cruz, había muerto crucificado. Es una gran realidad. Pero así como esta parte negativa de los tiempos de Elías se estaba viviendo quizá en el siglo I, también los tiempos buenos en los días de Elías se estaba viviendo en el siglo I. Dios el Señor tenía un remanente de los hijos de Israel, un remanente que no doblarían su rodilla ya no ante Baal sino ante el César, y ya no besarían las estatuas de Baal sino la estatua del César. Bueno, César aquí por antonomasia es Baal. Esa es la representación. Ahora, piense esto. ¿Qué palabras tan esperanzadoras para los judíos del siglo I?
Y más que la iglesia de Roma estaba situada en la ciudad capital del imperio donde estaba el trono del mismísimo emperador romano. Miren ustedes esto. Y Dios ha reservado para sí a un pueblo. Dios ha reservado para sí a un pueblo como en el tiempo de Elías, pero no por obra de Elías, sino por obra de Dios. Y en el tiempo de Pablo no era por obra de Pablo ni de la iglesia, era por obra de Dios a través de la iglesia. Mis hermanos, Dios ha reservado un grupo de israelitas según su soberano propósito electivo. Dios ha reservado un grupo de israelitas según el soberano propósito electivo, no por obra humana. Esto le compete exclusivamente a Dios. Y Pablo pertenecía a ese remanente. Él era testigo de ser parte de ese remanente. ¿No parece a ustedes que Pablo estuviese preguntando, ¿necesita alguien alguna otra prueba de que Dios no ha desechado a Israel? Bueno, que mire la historia de Israel, que mire la historia cómo Dios siempre ha reservado para sí a un remanente que no han doblado sus rodillas. Bueno, basta con mirar la historia para que esta segunda prueba se convierta en una prueba esperanzadora para el pueblo de Israel. Vamos ahora a nuestra siguiente prueba. Nuestra tercera prueba es de carácter teológico. Y como les dije en la introducción, esta tercera prueba de carácter teológico tiene dos partes. La primera habla de la doctrina de la gracia salvadora de Dios y la segunda habla de la doctrina de la elección soberana de Dios. Vamos a leer versículos 5 en adelante, prueba de carácter teológico. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. La verdad es que en los tiempos del apóstol Pablo había un remanente escogido por gracia. Ahora, note con cuidado lo siguiente. Pablo no dice que todo Israel étnico y nacional será salvo. Él no dice que todo el Israel étnico y nacional será salvo. Él dice un remanente de Israel. Ahora, ¿qué significa esto? Que dentro de la nación elegida hay un pueblo elegido para salvación, hay una elección dentro de la elección. Vuelvo y repito esto, dentro de la nación elegida hay un pueblo elegido para salvación. Así como no todos los gentiles serán salvos, sino solamente los escogidos, así no todos los judíos serán salvos, sino solamente los escogidos. Asimismo, no todos los israelitas serán salvados por la gracia de Dios, lo mismo que no todos los gentiles son salvados por la gracia de Dios. Y de la misma manera que los escogidos de los gentiles son salvados, la gracia de Dios, de esa misma manera los escogidos entre los israelitas serán salvados por Dios, la gracia de Dios. Ahora, miren esto. El grupo de gentiles escogidos para salvación de todos los tiempos y el grupo de judíos escogidos para salvación de todos los tiempos conforman un nuevo grupo que el Nuevo Testamento le llama la iglesia. La iglesia se constituye en el nuevo Israel. El viejo Israel estaba constituido solamente por judíos. El nuevo Israel es un pueblo mixto. Tiene judíos elegidos por Dios y gentiles elegidos por Dios, ligados al verdadero Israel, que es la persona de Cristo que cumplió lo que el reino nacional no pudo cumplir. Esa es la idea. Ese solo pueblo, ese solo grupo se llama la iglesia. Bueno, de la misma manera, la gracia es tanto para judíos y para gentiles elegidos. Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar a Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Para Pablo,
era importante enfatizar que la salvación no es por obras, sino que es por gracia. Pero, ¿qué es la gracia salvadora? ¿Qué es la gracia salvadora sino un don inmerecido de Dios que Él le da a quien Él quiere? Bueno, no podemos exigirle a Dios que tenga misericordia de todos los hombres, ni tampoco podemos hacer el reclamo de que salve a todos los hombres, porque nosotros no somos Dios. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Sin embargo, mis amados hermanos, Él le ha placido dar su don de salvación a un pueblo elegido entre judíos y entre gentiles. Ahora, quizá algún judío bastante legalista pudiese pensar en el siglo I que se ha ganado el lugar de ser elegido porque se ha portado muy bien o porque ha obedecido los mandamientos de Dios. Por eso Pablo enfatiza que no es por obras, sino que es por gracia. La gracia salvadora de Dios recorre toda la historia de la redención, amados hermanos. En el Antiguo Testamento eran salvos por gracia, en el Nuevo Testamento son salvos por gracia. A lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre el pueblo de Dios ha sido salvado por gracia. La misma promesa, la simiente redentora, el mismo medio, la fe, la simiente redentora y la misma fuente, la gracia salvadora que da la simiente redentora. Lo mismo en todas las épocas, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. De principio a fin, una sola cosa sé: la salvación es del Señor. Eso lo sé. Pablo parece estar diciendo: ¿necesita alguien una prueba más de que Dios no ha desechado a Israel? Bueno, que mire la gracia salvadora de Dios, mire la gracia salvadora de Dios, y creo que esto refuerza esta prueba esperanzadora. Pero veamos la segunda doctrina dentro de esta tercera prueba de carácter teológico, la elección soberana, versículos 7 al 10. E inicia con una pregunta: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Y posteriormente cita unos textos del Antiguo Testamento. Eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Pablo continúa su argumentación, mis amados hermanos, y su argumentación tiene hilación con la pregunta ¿qué pues? En otras palabras, noten esto con cuidado. Si el remanente escogido de Israel, pues es escogido por gracia, entonces, ¿qué ocurrió con los que buscaban la justicia a través de sus propias obras? Esa es una pregunta legítima. ¿Qué ha ocurrido con los que buscaban la justicia de Dios a través de sus propias obras? Pablo responde: bueno, lo que Israel quería conseguir, ese Israel que confiaba en su propia justicia, nunca lo alcanzó. ¿Qué fue lo que nunca alcanzó? La justicia de Dios, que ya hemos explicado en predicaciones y en enseñanzas anteriores. La muerte de Cristo, la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miren esto. Claro está, este pueblo que no alcanzó la justicia de Dios, no lo alcanzó porque buscó sin fe en la promesa. Pero Pablo dice que hay otro pueblo que sí la alcanzó, y ese pueblo que sí la alcanzó no es otro, sino aquel que puso su fe en la promesa. Entonces, si no todo Israel será salvo, sino únicamente los elegidos, ¿qué ocurre con aquellos que no pusieron su fe en la promesa? Bueno, Pablo responde también categóricamente: fueron endurecidos. Y para explicar más profundamente esta declaración hace uso del Antiguo Testamento. Va a Deuteronomio capítulo 29, versículo 4, que dice: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. No os ha dado. Y luego va a Isaías capítulo 29, versículo 10. ¿Qué dice? Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Así como el pueblo de Israel en los años anteriores al exilio babilónico poseía una pesadez mental, una pesadez moral, una apatía por las cosas de Dios, claro, acompañado por un gran sueño profundo en el cual el pueblo se tornaba insensible a la palabra de Dios.
de tal manera que no podían ni oír ni ver las maravillas de Dios. Igualmente en el tiempo del apóstol Pablo, en el cual escribe esta carta aproximadamente en el año 58 después de Cristo, la gran mayoría de judíos se encontraban en la misma posición que los judíos de antaño. El mismo sueño profundo, la misma insensibilidad a la palabra de Dios, la misma apatía, al punto que la primera persecución sistemática contra la iglesia fue desatada por judíos persiguiendo judíos. ¿Cómo lo ven ustedes? Ni siquiera había lugar para el apóstol Pablo cuando iba a una sinagoga judía en sus viajes misioneros y entraba a la sinagoga para predicar la palabra de Dios. ¿Cuál era la reacción de los judíos que estaban en las sinagogas? Muchos de ellos los sacaban a piedra y en muchos casos Pablo fue azotado por ellos. Endurecimiento de corazón. Pero Pablo quiere reforzar el argumento citando el Salmo capítulo 69, versículo 22 al 23. Noten bien este salmo con mucho cuidado. Sea tu convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos o sus espaldas. Mis hermanos, estos dos versos son imprecatorios. La oración imprecatoria es aquella que tiene como propósito el hecho de que Dios es el que hace justicia. Y el concepto que subyace de una oración imprecatoria es la retribución. Subraye ese concepto, la retribución. En otras palabras, los malos deben recibir el castigo que ellos merecen. Esa es la idea. Y en este salmo, en el Salmo capítulo 69 que toma el apóstol Pablo, el personaje principal es David. Y al parecer David es una víctima. Sus enemigos lo odian, sus enemigos lo vituperan, sus enemigos lo persiguen, y la razón por la cual lo odian, lo vituperan y lo persiguen es porque David tiene comunión con un Dios santo. Esa es la razón. David tiene comunión con un Dios santo. Ahora, la víctima del Salmo, que es David, pues va a descansar de sus sentimientos contra sus enemigos, dejándole esos sentimientos a Dios, cargando a Dios con esos sentimientos y él despojándose de todo sentimiento de venganza humana, porque la venganza divina no tiene pecado, pero la venganza humana sí. Dios no es como nosotros. Y es ahí cuando la oración imprecatoria tiene mucho sentido en la vida del creyente, porque le permite descansar y confiar perfectamente en la justicia de Dios. Y eso es lo que está haciendo el salmista aquí. Ahora, él pasa a describir la mesa de sus enemigos. Noten bien el salmo. La mesa de sus enemigos. ¿Y qué ocurría en esa mesa? En esa mesa sus enemigos se reunían para planear la maldad, para celebrar sacrificios a sus dioses falsos. Lo que está diciendo aquí Pablo, utilizando el Salmo capítulo 69, es lo siguiente: la misma mesa que los malvados utilizaron para planear el mal, en esa misma mesa los malvados morirán. En la misma mesa que los malvados se sentaron para planear matar a otro, en esa misma mesa los malvados serán asesinados. En la misma mesa que se sentaron para vituperar al inocente, en la misma mesa los malvados serán vituperados. Ellos son víctimas de su propio invento. Los ojos que utilizaron para deleitarse en los placeres del mundo y en la maldad serán oscurecidos. Ellos recibirán el justo pago de sus pecados. Eso es lo que dice el Salmo. Y esta es la petición del salmista. Así que esta oración imprecatoria descansa el alma del creyente y reconoce que Dios es un Dios santo y justo y que hace venganza, pero sin pecado. Al contrario, su venganza está siendo estimulada por su santidad. Dios no es como nosotros. Y en estos versículos podemos sacar tres verdades fundamentales que yo quiero que usted retenga en su mente. La primera verdad
es que el remanente de Israel ha obtenido salvación por la elección soberana de Dios. No más. Eso nos lo dice el versículo 7 al 10 que hemos estado explicando. El remanente de Israel ha obtenido salvación por la elección soberana de Dios. Segunda verdad, que el resto del pueblo ha sido endurecido por Dios porque se han endurecido a sí mismos. Esa es la segunda verdad. El resto del pueblo ha sido endurecido por Dios porque ellos se han endurecido a sí mismos. Y la tercera verdad es que los que se endurecen a sí mismos recibirán de Dios lo que se merecen. Y ahí es donde la parte imprecatoria tiene sentido en el Salmo. Los que se endurecen a sí mismos reciben de Dios lo que se merecen. Mis hermanos, es así como esta tercera prueba de carácter teológico es fundamental. Pablo le está enseñando a su audiencia original que hay esperanza de salvación aún para Israel, porque la salvación no depende de sus obras, sino de la gracia salvífica de Dios. Y en segundo lugar, hay esperanza porque la salvación depende de la elección soberana de Dios. La salvación no está en las manos de los hombres, la salvación está en las manos de Dios. Bueno, Pablo no sabía quiénes eran los elegidos. Es por eso que el texto anterior es tan importante, porque ante la ignorancia de saber quiénes son los elegidos, ¿qué debe hacer el cristiano? Predicar. Y no te preocupes si no entiendes el por qué vas a predicarle a un pueblo que finalmente va a ser salvado por obra soberana de Dios, porque donde hay incomprensibilidad, allí debe haber adoración. La incomprensibilidad de los misterios de Dios debe llevar a su pueblo solamente a adorar la grandeza de Dios. Y esa va a ser la última porción de esta unidad de pensamiento cuando Pablo dice, oh profundidad de las riquezas de Dios. En la incomprensibilidad, adoración. Mis amados hermanos, estas pruebas creo que son verdaderamente esperanzadoras para el pueblo de Israel. Es como si Pablo estuviese diciendo, necesitas una prueba más. Ya te di una prueba de carácter personal, ya te di una prueba de carácter histórico, te acabo de dar una prueba de carácter teológico. Necesitas una prueba más para darte cuenta que aún el Señor tiene pueblo dentro de la nación de Israel. Y voy a resumirle las pruebas. Primero, Pablo fue salvado y Pablo era israelita. Segundo, Dios se ha reservado para sí un remanente y ese remanente ha sido reservado, tercero, por gracia salvífica y por la elección soberana de Dios. Le pregunto, amado hermano, ¿le queda alguna duda de que entre los judíos de todos los tiempos hay un remanente? Dios tiene a un pueblo elegido de ese pueblo de Israel. Y una cosa más, la alternancia que hemos aprendido en nuestras últimas enseñanzas tiene sentido por la persona de Cristo. La alternancia tiene sentido por la persona de Cristo, porque la salvación tanto para gentiles como para judíos se concentra en la misma persona. Su nombre es Jesucristo. Espero, mi hermano, que no tenga dudas que hay esperanza de salvación para la nación de Israel. Quiero hacer una aplicación cristológica primero, una aplicación cristológica. Puesto que no hay salvación para los gentiles sin Cristo, tampoco hay salvación para los judíos si no reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Y escuchen esto, si no reconocen, no estoy queriendo decir que Cristo ya no sea el Señor, son dos cosas diferentes. Cristo es el Señor de creyentes e incrédulos, Él es el Señor. Pero otra cosa es que esos incrédulos le reconozcan a nivel personal. Y yo considero que cuando un judío reconoce a Cristo el ungido como su Señor, el Kyrios, y el Salvador, tanto en su muerte como en su resurrección, como en su ascensión, porque si ellos reconocen que Cristo ascendió, deben reconocer el sacerdocio levítico en Cristo. Deben reconocer el cumplimiento perfecto de ese sacerdocio en la persona de Cristo que hoy intercede por su pueblo. Y si creen en la segunda venida de Cristo, creen en todo el plan redentor de Dios.
Así que creo yo que ese reconocimiento es una prueba de que quizá muchos de estos judíos están experimentando verdadero arrepentimiento. Mis amados hermanos, el pueblo de Israel debe ser de vital preocupación para la iglesia. No solamente los gentiles, sino también los israelitas. Y es por eso que voy a articular esto con lo segundo que les quiero decir. Y es que nosotros no creemos que Israel sea el reloj que mide el tiempo de Dios. No lo creemos. No creemos tampoco que Israel hoy sea un pueblo especial de Dios como lo fue en tiempos anteriores. No, tampoco lo creemos. Ni tampoco ponemos una bandera de Israel en nuestro templo. No, tampoco lo hacemos. Ni cuando nos vemos como hermanos nos saludamos con palabras hebreas. Tampoco lo hacemos. No obstante, la salvación de muchos judíos hoy debe ser una de nuestras peticiones. No solamente la de los gentiles, sino también la de los judíos. Mis hermanos, nosotros no tenemos un espíritu antisemita. ¿Qué quiero decir? No odiamos ni rechazamos a los judíos. Es más, Cristo era judío. Nosotros amamos a los judíos como amamos a cualquier gentil que está pasando por la misma necesidad de un redentor que es Cristo. Hacemos lo mismo. Así que, mis amados hermanos, introduzcamos en nuestras oraciones, incluyamos en nuestras peticiones no solo gentiles, sino también judíos. Las tres pruebas que les di en la predicación esperanzadoras para la salvación de los judíos, de forma indirecta, también se convierten en pruebas esperanzadoras para la salvación de los gentiles. Y esto es lo maravilloso aquí. Miren esto. Si los israelitas debían tener esperanza de salvación porque Dios decidió salvar a Pablo, que era un judío, ¿cuánto más los gentiles debemos tener esperanza de salvación para otros gentiles? Porque Dios no solamente decidió salvar a un judío llamado Pablo, sino decidió llamar a un pecador llamado Pablo, que aparte de todo decidió perseguir a un grupo de inocentes, víctimas, como lo fue la iglesia en el primer siglo, y aún así Dios lo salvó. Eso es una prueba esperanzadora para la salvación de los gentiles. El pecado. Noten esto. Si los israelitas debían tener una esperanza de salvación porque Dios decidió levantar a 7,000 hombres que no doblarían sus rodillas ante Baal, bueno, y eso se cumple, y esa es la esperanza para el pueblo de Israel, pues los gentiles debemos tener la esperanza de que Dios también se ha reservado un pueblo entre todas las naciones que no doblarán sus rodillas a los placeres de este mundo ni al sistema mundano. Esa es otra esperanza. Miren esto, mis amados hermanos. La posición de los judíos sin Cristo es la misma posición de los gentiles sin Cristo. Por eso el camino sigue siendo el mismo. A los niños que nos escuchan, les voy a decir algo, niños, y escuchen con atención estas palabras. Los pastores nos sentimos reconfortados cuando nos damos cuenta de que los hermanos de la iglesia oran por nosotros y oran para que el Señor nos utilice a pesar de nuestra debilidad. Pero también nos sentimos muy reconfortados cuando nos damos cuenta que los niños de nuestra iglesia oran por sus pastores. Y miramos a nuestro alrededor y como pastores nos damos cuenta que no estamos solos, quizá como se sintió Elías, sino que creemos que el Señor ha reservado un grupo de creyentes, llamado remanente o llamado iglesia, el cual está compuesto por personas grandes, pero también por personas pequeñas. Está compuesto por personas adultas, pero también está compuesto por niños. Ustedes, si han creído en Cristo, hacen parte de ese remanente precioso que Dios ha elegido antes de la fundación del mundo. Amados niños, la salvación del Señor también toca tu corazón y también toca tu puerta. Que seas tú uno de esos 7,000. De esos 7,000 creyentes que no doblarán sus rodillas a la desobediencia a los padres, a la mentira y a los placeres de este mundo. Isaías 59 versículo 1 lo dice: He aquí
que no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y a los amigos que me están escuchando en esta hora, pues les quiero decir lo siguiente: si hay salvación para Israel, si hay esperanza de salvación para Israel, para usted también hay esperanza de salvación. Para usted también la hay. Y le digo sinceramente, no sé cuántos pecados usted ha cometido en su vida, ni la intensidad de los pecados que usted haya cometido. Lo que yo sí sé es que si hay esperanza de salvación para Israel, hay esperanza de salvación para usted. Y mi rogativa, querido amigo, es que debes venir humildemente a Cristo. Ven a Él, confiesa todos tus pecados y Cristo te va a levantar del polvo. Y sabes una cosa, dejarás de doblar tus rodillas a los baales que tienes, que son tus dioses, y dejarás de besar esas estatuas, y vendrás a Cristo y doblarás sus rodillas ante el único Señor y Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero te digo algo: ¿qué pasa si no lo haces? Y esa es la mala noticia, las dos caras de una misma moneda llamada el Evangelio. ¿Qué pasa si no lo haces, amado amigo? Te endurecerás cada vez más en tu propio pecado. ¿Escuchaste? Te endurecerás cada vez más en tu propio pecado, y como los que se reunían a la mesa en tiempos de David, serás víctima de tu propio invento. En el lugar donde hoy estás planeando la maldad, amado amigo, allí te visitará Jehová. Allí te visitará Jehová. En el lugar donde estás planeando cometer adulterio u homicidio o borrachera, allí te visitará Jehová. Huye de la venganza de Dios, que es sin pecado. Huye de la venganza de Dios viniendo a Cristo. Entrégate a Él y arrepiéntete de todos tus pecados. Mis hermanos, quiero terminar recordándoles el Salmo capítulo 3, versículo 8. Y para que a lo largo de toda esta enseñanza y predicación, y con este último salmo, concluir este sermón, podamos meditar y pensar continuamente en la salvación de Jehová. Como lo dice el salmista, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Amén. Demos gracias. Padre nuestro, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en medio de los que me escuchan. Yo te ruego, Señor, que tu palabra quebrante los corazones de piedra, los corazones endurecidos, y pongas en ellos corazones de carne. Yo te pido que tu palabra transforme a los grandes y transforme a los pequeños. Yo te ruego que tu palabra, Señor, sea el gran estandarte y baluarte de tu iglesia. Tu palabra. Espíritu de Dios, ten misericordia de los que no te conocen y ten misericordia de tu pueblo, la iglesia, para que sigamos creciendo en fe y para que sigamos agradeciendo la preciosa salvación que hemos recibido por gracia. Señor, gracias por salvarnos a pesar de nosotros. Gracias por salvarnos a pesar de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga y nos veremos en una nueva oportunidad.